Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Capricornio. Cariño, mi Cordero de Dios, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Capricornio, ¿vale? Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Muy bien, corazón. Mi querido Capricornio, siento que muchos de vosotros llevan una temporada en la cual están pasando un luto, cariño. Hay como una tristeza, hay como un dolor, porque he visto muchas personas que están con una ropa de luto. Yo desde aquí te envío lo que es un abrazo muy fuerte. Siento mucho lo que te está pasando. El otro mensaje también, mi querido Capricornio, es como que tengo esa percepción que muchos de ustedes a lo mejor de repente tienen un sueño en la cual caen, caen y caen y no hay manera de poder tocar lo que es el suelo y te levantas con esa desesperación. Y por otra parte también, mi querido Capricornio, es como si me dice Richard, me siento un poco deprimido, deprimida, desmoralizada, desmoralizado. Algo ha pasado en tu vida, o puede ser, cariño, también que a lo mejor te viene el recuerdo de una persona muy especial y por eso que tú en estos momentos estás con esa energía. O tienes una tristeza posiblemente de saber que una persona muy pronto se marche de esta vida. Especialmente si hay personas mayores en tu entorno, mi querido Capricornio. Siento esto, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Es como que me dan a entender de que tú te gustaría posiblemente rescatarte, pero es como que no sabes por dónde empezar. ¿Por qué te digo que te gustaría rescatarte? Porque en una de las imágenes con el cuenco tibetano he visto también lo que es una barza que está representado como si fuera la carta del 6 de espadas. Es como que quieres pasar página de una situación, es como que quieres olvidar una situación, pero lo tienes como muy dentro de ti. Es imposible, me dice Richard, pasar página de la noche a la mañana. Yo te entiendo, Capricornio. No es fácil sanar las heridas, pero todo tiene lo que es un proceso. Tú también tienes que ayudar lo que es en la sanación de estas heridas. ¿Hay algo que te marcó mucho? ¿Hay algo que te ha herido mucho, mi querido Capricornio? La cual te tiene como muy afectado. Puede ser lo que es en la familia, puede ser la infancia, puede ser de repente con tu pareja, puede ser tu entorno, pero algo te tiene como ahí, cariño, ahí, te tiene marcado. Muy bien, por eso quizás esa sensación o esos sueños que muchos de vosotros tienen, que caen, caen, caen y no hay forma de ver lo que es el suelo y uno se levanta como si tuviera lo que es el corazón en la boca, ¿no? Muy bien. Vamos a ver una carta guía, una carta consejo que está pasando con ustedes, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño, ¿vale? Somos miles. Vamos a ver.
Tienes que fijarte muy bien en cada figura, en cada elemento que tú ves, cada símbolo. Tenemos lo que es la carta del 6 de oros, cariño. La carta del 6 de oros representa lo que es el elemento tierra y en este caso representa la recompensa. Es como que me dan a entender, mi querido Capricornio, abre los brazos o simplemente piensa de una forma positiva porque te va a llegar una recompensa, al margen de lo que tú estés viviendo en estos momentos, porque siento que muchos de vosotros están como un poco estresados o estresadas. Hay un grupo de ustedes que está esperando algo relacionado con la recompensa. O estás esperando posiblemente que te devuelvan lo que es un dinero, un préstamo, o estás esperando el reconocimiento o la ayuda de una persona en concreto, o quieres más de alguien. Si tú te das cuenta, mi querido Capricornio, aquí esta mano representa de alguien que está en la tierra. En este caso eres tú, y es tu elemento. Y esta otra mano, cariño, representa una energía que sale de los cielos. Y si te das cuenta, aquí forma lo que es el símbolo del infinito. ¿Te das cuenta? Como si fuera un 8. El símbolo del infinito, que también puede estar relacionado con el número 8. Tú solamente busca lo que es tuyo, ¿vale? Entonces, el símbolo del infinito representa lo que está en tu mente, tu deseo, lo que tú de repente constantemente te va comiendo la cabeza. Hay algo que no puedes sacarte de tu mente. Pero me dicen, tú vas a empezar a atraer todo lo que tú estás visualizando con tu mente. Entonces, yo te recomiendo, mi querido Capricornio, que empieces a trabajar esto de una forma positiva. Piensa en algo positivo, piensa en algo bueno para ti, porque el símbolo del infinito representa todo lo que está relacionado con la mente, corazón, ¿vale? La mente es tan poderosa, es tan sabia, cariño. Vas a recibir algo que tú estás deseando constantemente. Espero que aquello que tú estés deseando sea algo bueno. ¿Por qué? Porque el karma también llega a nuestras vidas. Si tú me dices, Richard, yo en estos momentos estoy deseando de que esa persona se separe. Posiblemente esto va a pasar, cariño, porque tú lo estás atrayendo. Pero en esta vida lo hacemos, cariño, y aquí también lo pagamos. Esto es el cielo, esto es el infierno. Si tú piensas algo negativo, al final tú vas a cosechar algo negativo. No digo que sea tu caso, pero en el rebaño del Señor, mi querido Capricornio, hay muchas historias. Entonces, espero que estés pensando algo positivo porque va a llegar. Por eso yo siempre digo, tengan cuidado con lo que piensan, tengan cuidado con lo que preguntan. Voy a sacar signos. Vamos a ver. Hay una recompensa. Te llega lo que estás buscando. Signos. Que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es un Cáncer. Me sale lo que es un Leo. Me sale lo que es un Libra. Y cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Capricornio. Iniciales, corazón. Bueno, Richard, no estoy pensando nada malo. Lo único que quiero es que me llegue un hombre o una mujer. Pues posiblemente te va a llegar eso. Si tú lo estás pidiendo de corazón, cariño, te va a llegar. La letra S, la letra Z, la letra D. Muy bien. Yo quiero buscar claridad. ¿Qué es lo que te va a llegar? Porque algo te llega, ¿vale? Hay un deseo aquí. ¿Qué es lo que va a llegar para Capricornio? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. ¿Qué es lo que te va a llegar? Fíjate muy bien en todos los elementos. Una oportunidad o simplemente viene una persona a pedirte disculpa, a pedirte perdón, cariño. Una persona que en su momento te traicionó, que en su momento hubo una discusión, hubo posiblemente algo negativo entre vosotros dos. Puede ser mujer, puede ser hombre, da igual. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, mi querido Capricornio, esta persona es una persona joven, está como pensando, porque tiene la mano en la boca, en el mentón, cariño, y tiene una gorra aquí, y detrás hay agua. Y este personaje, sus manos, está tocando lo que es un bol
o tazones o cuencos, pero estos cuencos, cariño, están volteados. Entonces, y de aquí sale lo que es una serpiente. ¿Te das cuenta? Hay una serpiente y hay una pequeña escalera, cariño. Entonces, para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, hay una persona que está pensando en pedirte perdón. ¿Por qué? Porque estos cuencos que están invertidos representan una traición, un engaño, un dolor. Y está relacionado con los sentimientos porque hay mucha agua. Hay mucha agua, corazón, ¿vale? Entonces, siento que es una persona que para ti fue muy importante, para ti fue muy especial. Puede ser familia, puede ser ex, puede ser amigos, pero alguien te va a pedir perdón, cariño. El otro mensaje también que te puedo decir, mi querido Capricornio, tranquilamente también puede ser lo que es una lectura espejo, en la cual tú me dices, Richard, en este caso soy yo quien tiene que pedir perdón. Pero es una semana, o a partir que tú mires esta lectura, es una semana en la cual muchos de vosotros, o yo diría la mayoría, van a estar perdonándose, ¿vale? La última palabra lo tienes tú. Porque a lo mejor tú me dices, Richard, yo no estoy dispuesto a perdonar, me ha hecho mucho daño. La última palabra lo tienes tú. Pero la oportunidad de una reconciliación está ahí. Está ahí. Vamos a continuar, voy a sacar una carta más. Vamos a ver. Mi querido Capricornio, tenemos lo que es la carta del mundo. Es muy importante, me dice, cerrar este ciclo ya para que empiece a llegarte la luz del Espíritu Santo para que te llegue regalos en esta tierra. ¿Por qué te digo cerrar este ciclo, mi querido Capricornio? Te sale mucho tu elemento tierra, la carta del mundo. Porque cuando uno tiene un resentimiento, uno tiene un asunto pendiente que te causa dolor, que te causa estrés, pues simplemente, corazón, no hay espacio para que pueda llegar la felicidad a tu vida. Entonces, es muy importante, cuando llegue esta oportunidad, perdonar. Ya no lo hagas por ellos, hazlo por ti, me dicen. Porque tú cuando cierres este ciclo, luego va a suceder magia en tu vida, cariño. Y si a lo mejor de repente tú tienes que pedir perdón a alguien, hazlo. Porque de esta manera, cariño, se cierra esa maldición. Solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas? Si tú me dices, Richard, yo no he hecho nada, yo te creo. La otra persona, pues la otra persona va a venir a hablar, va a venir a pedir perdón. Vamos a ver, corazón, cómo está la energía de ellos o de ellas. ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas? ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas? Tenemos lo que es la carta del 2 de copas. Esta persona, cariño, quiere una reconciliación. Aquí en el tarot de la New representa como si fuera almas gemelas. Y hay una cruz detrás, cariño. Necesita un renacimiento. Pero en el tarot, vamos a ver si lo encuentro. Aquí, en el tarot vidente de luz, dame tiempo. ¿Vale? En el tarot vidente de luz representa una reconciliación, una amistad, quiere un amor contigo. Déjame encontrarlo, ¿vale? Siempre está al final. Mira, fíjate muy bien. En el tarot vidente de luz no hablan de un compromiso, ¿ves? Nos hablan de una unión, nos hablan de un perdón, la paz, la armonía, matrimonio también, mi querido Capricornio. Y aquí representa también la carta del 2 de copas. Por eso, en esta carta tú lo entiendes mejor. Yo pienso que tú lo entiendes mejor aquí. Me están diciendo con esta carta del 2 de copas, hay una persona que posiblemente te va a pedir perdón, pero también te va a pedir reconciliación. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, también meto la mano al fuego de que hay una persona que te va a hablar de sus sentimientos, cariño. Hay una persona que te va a decir que quiere tener un compromiso contigo, mi querido Capricornio. Entonces, solteros y solteras también, prepárense, cariño, porque siento que las campanitas de la iglesia va a estar tocando tu vida. Veo un matrimonio, veo una reconciliación. Bonita lectura, cariño. Bonita lectura, ¿vale? Pero es muy importante que yo te explique cada detalle, porque si no, Richard, no te entiendo. Es muy importante. Vamos a ver las características, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude
que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Solteros y solteras, ténganlo por seguro que a partir que tú mires esta lectura, va a suceder la magia y te veo en un compromiso. Vamos a ver, corazón, y estamos hablando de almas gemelas. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, posiblemente estás lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Esta persona tiene el cabello muy crespo o muy rizo. Puede ser cualquier otro elemento, tú solamente lleva lo que te conviene. Es una persona muy alegre, puede ser que sea de piel blanca, pero también de rasgos mulatos. Tiene lo que es un gato en sus pies, entonces es una persona muy intuitiva, muy espiritual. Es una persona que cree mucho en la magia. ¿Ves? Mucho en la magia. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento agua o un cáncer también. Pero aparte de eso, veo una reunión de familia. Un encuentro, veo que vas a estar en fiestas, veo que va a haber reconciliación también. Entonces, siento que muchos de vosotros inclusive se van a estar encontrando o comunicando con viejas amistades, con familia o con una persona muy importante. Te veo en reunión, ¿ves? Mira, y el símbolo de cáncer que está aquí representa la familia. Es una semana en la cual tú, posiblemente mi querido Capricornio, vas a estar en armonía con la familia, con los tuyos, ¿vale? Me encanta, me está encantando tu lectura. Piel blanca, cabello rubio, natural o pintado, algunos trigueños, cabello negro, cabello castaño, algunos de cabello rojo, etcétera, etcétera. Puede ser que alguno de ellos o de ellas también tenga algún tipo de tatuaje, o tú tienes tatuaje, mi querido Capricornio. La carta del Caballero de Copas. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, hay una propuesta o una invitación de una persona que es delgada o delgado, tiene tatuaje lo que es en el cuerpo, cabello corto si es hombre, mujer también, ¿por qué no? Cejas pobladas, si es varón tiene un poquito de barbita. Esta persona es muy juvenil o puede ser que sea menor que ustedes, se viste de una forma muy sport. A pesar que me dice Caballero de Copas que son Cáncer, Escorpio o Piscis, también puede ser lo que es un Sagitario, ¿vale? Siento, corazón, que a lo mejor esta persona viene del Mediterráneo o viene de repente de una costa, puede ser también latino o puede ser de Pakistán, de la India, de Dubái, etcétera, etcétera. Del Mediterráneo, Italia, Francia también, España, Portugal, cariño, y la costa de Latinoamérica o Estados Unidos, pero hace mucha calor porque está bronceado. Mira, este personaje está bronceado. Puede ser moreno, puede ser trigueño o trigueña, pero hay una persona que va a estar muy interesado o interesada por vosotros, mi querido Capricornio, ¿vale? Hay una propuesta, hay un reencuentro, hay una reconciliación. Espero que te haya gustado esto, corazón, esta lectura. Gracias por tu apoyo, Capricornio. Han sido punteros. Hasta la vista. Suscríbete, comenta, comparte de un like y estamos en contacto. Sé feliz, Capricornio.